Muy buenos días con todos. En 2 minutos vamos a iniciar. Por favor, esperemos que se llene un poquito más la sala. Gracias. Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por estar en este seminario virtual de esquemas de protección de ríos. Gracias por la gran acogida que nos han brindado. Agradezco a todas las organizaciones que están siendo participantes de este seminario. En primer lugar, quisiera recordarles a las personas que están aquí que esta sesión está siendo grabada. Y también que contamos con una traducción simultánea al español, al inglés y al portugués. Ustedes pueden ver a su mano derecha que existe un mundo que se llama Interpretation y ahí pueden escoger el idioma que más se adecue a sus requerimientos. También tenemos la opción de chat donde pueden ustedes poner sus saludos, sus presentaciones y comentarios generales, y una opción de questions and answers, preguntas y respuestas que pueden hacer a los panelistas. Por favor, al momento de colocar su pregunta, su inquietud, comentario, por favor hacerlo con su nombre, su institución, correo electrónico y a quién va dirigida su pregunta. En este momento doy paso a Silvia Benítez, quien es gerente de agua dulce por The Nature Conservancy, TNC, para Latinoamérica. Silvia, el suelo es tuyo. Muchas gracias, Saskia. Bienvenida con todos. Denme un segundo, voy a compartir mi pantalla. Bueno, bienvenida con todos. Es un placer estar aquí. Desde el Grupo de Trabajo de Reservas Fluviales, les doy la bienvenida. Estamos muy contentos de contar con una gran acogida para este evento. En este evento somos varias organizaciones que hemos estado trabajando con el interés de la protección de ríos y hemos pensado en que es muy importante poder tener espacios para conocer desde la teoría y desde la práctica y especialmente desde las experiencias en campo, cómo podemos lograr una buena gestión en la protección de biodiversidad de agua dulce y particularmente en la protección de ríos. Es así que nace este esfuerzo para poder unir, ¿no?, entre varias organizaciones y poder presentar este trabajo y este webinar que les vamos a presentar hoy. This webinar today. The webinar Três partes, nós o dividimos em 3 dias, 3 quintas. Es el webinar introductorio, en el cual estaremos presentando 4 panelistas. Esos 4 panelistas vamos a tener una presentación de 10 a 15 minutos cada uno con un espacio de preguntas. Entonces les pido a todos que escuchen la presentación y vayan anotando preguntas que pueden tener para los panelistas. Después vamos a tener también un espacio de discusión en el que nos gustaría escuchar un poco más sus ideas, cómo podemos
trabajar en este tema de protección de ríos y cómo podemos crear una comunidad de práctica en este tema. En este día me va a acompañar también Montserrat Albán, de Conservación Internacional. Ella es co-moderadora en este panel y nos estará ayudando con toda la sesión de preguntas y con toda la sección y apoyo en las conclusiones y digamos, en general en la facilitación del evento. Como fue mencionado anteriormente, este evento tiene los 3 canales de traducción. Ustedes pueden ver en su pantalla, en el lado derecho inferior, pueden escoger el idioma que van a utilizar. Importante mencionar que las 3 primeras presentaciones van a ser en inglés y la tercera presentación, la cuarta presentación va a ser en español. Entonces, digamos, para que estén pendientes que si necesitan traducción, escojan el canal necesario. Contamos con 3 idiomas, español, inglés y portugués. La parte de las preguntas la vamos a trabajar en español, pero como les digo, siempre con la opción de que puedan también poner sus preguntas en el idioma que se sientan más cómodos, ya sea español, ya sea inglés o ya sea portugués. Pues con esto vamos a dar inicio a la sesión. Tenemos una buena convocatoria. Tenemos un equipo que también nos está dando de apoyo en el chat. Entonces, por favor, les invito a presentarse. Queremos saber de dónde vienen, su interés. Entonces, si pueden también poner una presentación de dónde están y digamos cuál es su interés y qué institución representa. Les agradecemos porque así también nos conocemos este grupo de personas que estamos presentes el día de hoy. Igual si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre el tema de la traducción, lo pueden poner también en el chat y ahí nosotros, el equipo de apoyo, podrá apoyar este proceso. Con esto damos inicio a nuestro primer panelista. Nuestro primer panelista vamos a tener una presentación en video. Es James Dalton, director del programa de agua para la UICN. James ha trabajado en temas de gestión de recursos hídricos durante los últimos 20 años. Antes de unirse a la UICN, James trabajó en la Comisión de Geociencias Aplicadas de las Islas del Pacífico, SOPAC, en Fiji, donde fue asesor de gestión integrada de recursos hídricos para los gobiernos de las Islas del Pacífico. Antes de esto, fue consultor de desarrollo y gestión del agua para Tadwater, con sede en el Reino Unido, pero trabajando a nivel internacional. Pasó años trabajando para asesores senior de agua de DFID en Londres como asesor consultor. Posee un doctorado en ingeniería civil y medioambiental centrado en la gestión de aguas subterráneas en la cuenca del Mar de Aral. James ha trabajado en más de 25 países en todo el mundo, con periodos prolongados de trabajo en las islas del Pacífico, Kazajstán y Kirguistán, Oriente Medio, África Oriental y Europa del Este. Y con esto, bienvenida al video de James. To join you for the River Conservation webinar. My name is James Dalton, and I'm the head of the Water and Land Management team within IUCN, based in our offices in Gland, Switzerland. However, right now, I'm actually in Dakar at the World Water Forum, the 9th one, the first on the sub-Saharan continent of Africa, following Marrakesh in 2000. And right now, completely immersed in the discussions going on around the World Water Forum and the issues that are coming up here. One of them, however, that seems to be quite missing in the conversation is that of the need for river conservation and river restoration. I'm going to talk to you a little bit today about that, just to open up the proceedings of this event. Firstly, why is freshwater biodiversity conservation failing? We're losing so many species at such a rate of knots. It's very, very difficult to keep control over the downfall of freshwater species. We're suffering from that due to habitat loss and degradation,
due to fragmentation of our freshwater systems, especially due to infrastructure such as dams, due to disconnection from our floodplains, due to embankments, dams again, disconnecting groundwater from surface water due to rapidly falling groundwater, and disconnection, I think, from freshwater systems generally as a society. And also, whilst we see water in places, we often know that it's polluted or dangerous, and therefore we are disconnected from the resource. And that's due to channelizing our freshwater systems because we manage it as a freshwater resource, and abstraction, the over abstraction of our freshwater system, the use of water in an unsustainable way, and the competitive nature of industry and society more broadly over our water resources. And as a consequence of that, that competition creates tension, it creates stress in our system. And then when you add climate change as a stressor into that, we see very tragic consequences for freshwater ecosystems and freshwater biodiversity. And I think those threats are quite well known: habitat loss, species exploitation, pollution, invasive species, and climate change. And I think you probably all see this very much in your own freshwater systems. Now, earlier last year, there was a paper produced, 2 years ago now, by David Tickner at WWF, along with many of us who helped contribute to the development of that paper, that looked at what are the ways that we can bend that curve of biodiversity loss. One of those is on freshwater restoration and freshwater protection. And to do that, there are 6 key areas that we need to really focus on. And that's what's called the Emergency Recovery Plan. It's designed in a way that provides not easy and certainly not cheap, but simple from a policy perspective messages to those decision makers as to what is of major concern and what can be done to halt that biodiversity loss. And I think the one thing that probably where this work needs to go next is it's not just the biodiversity loss, but it's also, as we lose that biodiversity loss, it's an implication that we've lost ecosystem health. If we've lost ecosystem health, we've lost and we're losing ecosystem services. And that should be major warning lights for generally all policymakers. It should be general warning lights for all of those safeguarding the SDGs, because when we lose freshwater ecosystem services, we put our systems under immense pressure, extra cost, extra investment required, extra stress on our social and environmental systems. And this is where there was some major concern. That's why restoring these habitats is critical to our future development. So what needs to be done? Well, one, we know what the solutions are, and we need to scale them up. We need to build a greater shared vision for water conservation and water management. By that, I mean managing water as an ecosystem, not just managing it as a resource for service delivery. We need to work with people to understand the critical importance of protecting freshwater biodiversity because of the benefits that brings us. I don't just mean the things that live in the water, but I mean the quality of the water, the quality of the land around our freshwater systems, and the actual habitat that it creates for people. It's that provides freshwater services. It's that cleans our water. It's that maintains water flows, and it's those issues that protect our freshwater systems as well. And we must work on bridging the gaps amongst those stakeholders, and this is very complex to do. We write it as a simple sentence, but we often do not pay enough attention to the social capital, the financial capital, and the political capital needed to be able to bridge those multiple stakeholder groups and their own thinking. I'm sure, for example, that you in your own institutions realize how difficult it can be to influence internally or to influence across thematic topics. And that's incredibly difficult to do that broader than just your own institution and broader across the water community of practice. And for that, we need to increase the understanding and perspectives of each other to reach joint solutions, which means they're not always going to be win-win. But the point is that we have to move the needle to bend that curve. So this emergency recovery plan highlighted 6 key areas. We must focus on water quality to improve that to sustain aquatic life, and also the cleaner the water, the less energy, the less chemicals, the less financial load on society for that water. But we must also then clean the water that we put back into the river systems. Industrial waste, human waste, public waste, municipal waste, agricultural waste. We must put huge amounts of effort into that.
water quantity, we must accelerate the implementation of environmental flow practices to really restore river health and to protect those freshwater systems that provide us with the needs that we need as society. We must get far better at overall basin management. We need to remove some of the complexity here over different multiple tools by bifurcating land into different categories, creates multiple layers of management plans that themselves don't talk to each other. We must get much better at dealing with basin planning and the application of integrated water management with the land. We must control extraction from freshwater systems, the use of water for mining, the impact of water on mining, both those substrates and aggregates that are within freshwater systems, such as sand and aggregates, but also how water is affected by mining activities. This needs to be definitely cleaned up and is a process of regulation and political will. Alien species being the next issue to focus on, non-native species that invade freshwater habitats and are incredibly detrimental to freshwater biodiversity. We are losing species at a rate of unknown to science in freshwater systems, and we must get this under control. And then finally, maintaining ecosystem connectivity, safeguarding and restoring our natural systems, as I mentioned earlier, both groundwater to surface water, lakes, wetlands, looking at these systems as that source to sea connectivity that we so critically rely upon. And this is where current policy debates are quite weak. We're looking at terrestrial simplicity and marine simplicity, and we don't provide that understanding of the freshwater link that is fundamental to our entire existence. So the restoration challenge and that need for protection. One, yes, it comes at a cost. It is quite expensive to restore freshwater systems, but the cost benefit of doing so is huge, and not degrading them in the first place is of course the easiest solution. So we must educate and advocate for that. There's fragmented governance systems that we need to deal with, and that's not always key to some of our specializations. For example, we need to be able to bring in key legal policy experts who can help with that, and we need to use that to address the capacity gaps that exist. There's limited tools for practitioners on restoration and protection, so we need to build upon that, in particular for freshwater systems, and share that data and knowledge that exists across those different communities, as I said, to avoid these sort of fragmented management and governance systems, and try and avoid that disconnect, not just of the sort of technical issues, but also that of the social and institutional issues. We have developed over the years these principles for river restoration, about improving ecosystem integrity, engaging all stakeholders, understanding the connections across catchments, targeted actions to actually tackle the root causes, using minimal interventions to ensure that rivers can recover by themselves, and then evaluate how that works over time. Some of that work is for example, presented in the River Restoration and Biodiversity document that you see on the screen that was produced by the IUCN National Committee in the UK. But what should we remember about this? One, I think, we protect and restore for a purpose. So it's very keen to be able to articulate that and to mobilize stakeholders and resources. Secondly, we must focus on the social capital needed and the political capital of institutions to be able to make this happen. So we have to work with people to get those ecosystem benefits that we're looking for. And that means working with the power structure of institutions as well. We must connect freshwater systems because they bring greater benefits beyond just mobilizing work around river reaches. We must look at those critical parts of river basins. Where do we need to put that attention? Is it into key biodiversity areas? Is it into lakes? Is it into wetlands? Where do we get the most bang for our political and our financial buck? And we must also restore people back to nature, restoring people back to our freshwater ecosystems and understanding the risk that we're putting our societies under by not protecting these systems and by not restoring them back to natural health. With that, I will hand back over to the chair of the event, and I wish you an excellent event for the rest of the day. Thank you very much. Bueno, con esto agradecemos mucho a James. Como mencionó James, él ahora está en Dakar, por eso no pudo estar con nosotros, pero estamos muy contentos que ha podido unirse. Bueno, de nuevo, bienvenida a los que no escucharon. Estamos muy contentos, tenemos más de 150 participantes de muchos países de la región, de América del Sur, de Centroamérica. Bienvenidos con todos. Les recuerdo que tenemos interpretación
inglés, español y portugués. La pueden ver en la parte inferior de su pantalla. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Para mí es un placer poder presentar a Robin Abel, una de las personas que ha inspirado mucho el trabajo de conservación en biodiversidad de agua dulce. Robin Abel es jefe de agua dulce para Conservación Internacional, pero además trabajó anteriormente con el programa global de Nature Conservancy, donde dirigió un ambicioso proyecto para demostrar y cuantificar los beneficios de la protección de fuentes de agua. Antes de eso, Robin pasó 17 años en el programa de ciencias de la conservación del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, donde dirigió un equipo que produjo publicaciones fundamentales sobre la conservación del agua dulce que son muy utilizadas por muchos de nosotros. Los intereses profesionales de Robin incluyen la biodiversidad de agua dulce, las áreas protegidas de agua dulce, la pesca continental, la administración corporativa y la evaluación del impacto de la conservación. Él ya tiene un BA de la Universidad de Yale y un MS de Ecología Acuática en la Escuela de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad de Michigan. Robin, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Y Robin va a hacer su presentación en inglés, entonces si quieren escuchar, quienes necesiten la traducción en español y en portugués, por favor si pueden buscar el loguito que dice abajo de la traducción. Adelante, Robin. Thank you so much, Sylvia. Thank you to all of the organizers for the kind invitation today. Can you see my presentation? Wonderful, thank you so much. So today, I am going to talk about why we, the global conservation community, should protect rivers and nós, a comunidade de conservação, precisamos. Significa esto de proteger los ríos. Bueno, entonces les voy a dar un poquito de navegación o cómo va a ser la agenda de mi charla. Entonces, ¿por qué nos debe importar la conservación de los sistemas de agua dulce? Y también vamos a hablar de lo que podemos hacer con el enfoque de proteger los ríos y luego solo un momentito al final en qué es lo que viene en el futuro. Primero, ¿por qué nos debería importar? Bueno, y yo pienso de mucho de lo que voy a compartir va a ser familiar, va a ser algo familiar para ustedes, pero nos va a recordar de la importancia de los ecosistemas y la diversidad de agua dulce. Muy probablemente ustedes han visto este tipo de gráfica muchas veces y nos dice en dónde está el agua en el mundo. Entonces, agua dulce, solo 2.5% de toda el agua del mundo. De esa, la de superficie es solamente el 1,2% y de ese 1,2%, los lagos tienen 20.9% y los ríos solamente tienen 0.049%. También los que denominamos humedales tienen el 2.6%. Entonces, este es alguno de los puntos que los ecosistemas de agua dulce que tienen biodiversidad son muy concentrados. Entonces, yo solo quiero que sepan que los sistemas de agua subterránea también tienen especies acuáticas. Bueno, los ecosistemas de agua dulce están concentrados y dentro de esos ecosistemas tenemos muchas especies de agua dulce. Esta gráfica puede que sea un poquito difícil leerla, pero básicamente nos muestra la diversidad de las especies de los grupos principales de los animales de agua dulce. En total, de 2008, más o menos teníamos 126.000 especies de animales descritas, excluyendo los microorganismos. Pueda que les sorprenda o no saber que la gran mayoría de esas especies son insectos, pero después de esto tenemos los vertebrados, luego tenemos peces y demás. Entonces, teniendo en cuenta de estas 126.000 especies, estamos hablando de 9.5% de todas las especies animales descritas. Entonces, si nos devolvemos a la diapositiva anterior, esto sugiere que los ecosistemas de agua dulce son desproporcionadamente biodiversos,
porque nos da, teniendo en cuenta que solo tiene un poquito del agua de todo el planeta. Cuando pensamos estas especies, casi el 50% de todas las especies de peces están en agua dulce y es muy extraordinario cuando se piensa el volumen de agua de los océanos versus los de agua dulce. Ahora, como ustedes saben, nuestra biodiversidad de agua dulce no está distribuida de manera eh, de manera nivelada. Entonces vemos en la diapositiva cada una de las regiones y uno ve que en el Amazonas está como rojo oscuro por su alta biodiversidad en especies. Entonces podemos verlo en muchas formas y en la parte derecha nos damos cuenta de las especies de peces de agua dulce endémicas que solo están en una ecorregión. Vemos el Amazonas, pero también vemos también los lagos de África, también aparecen allí en el mapa. Bueno, si a la gente incluso no les importan las especies de agua dulce y tenemos que admitir que a muchas personas alrededor del mundo no les importa tanto como a nosotros, de todas maneras hay unos argumentos muy importantes de los ecosistemas saludables. Entonces, James ya nos habló acerca de los servicios ecosistémicos o los beneficios que las personas pueden tener de los ecosistemas. Y esta es una tabla que proviene de la evaluación de ecosistemas Millennium. Es de 2005, un poquito vieja, pero es relevante hoy. Nos muestra todos los tipos de servicios que se derivan en este caso, de los humedales, pero esto es utilizando la definición de Ramsar, la cual es los ríos, los lagos, los sistemas subterráneos, todos los que encontramos acá, eh, todos los que podemos considerar como humedales y nos damos cuenta que todos estos tipos de servicios, por lo general pensamos los servicios reguladores de los sistemas de agua dulce, asegurándonos que tenemos la provisión confiable de agua, pero también hablamos de los servicios de purificación, asegurándonos que esa agua esté limpia o que por lo menos tenga la composición química que esperaríamos en un lugar específico. Por supuesto que también hablamos de los servicios de provisión. Muchas personas están interesadas en el proveer el agua. ¿Hay agua en estos sistemas que está disponible para las personas? Debemos saber que hay estudios que muestran que alrededor del mundo, países más desarrollados han construido su forma para salirse de la dependencia de algunos de estos servicios ecosistémicos. Tenemos sistemas a través de ingeniería que nos separa de los que tienen provisión de estos. Y sabemos que estos servicios no van a sostenerse si no protegemos estos sistemas. También sabemos que muchos de las personas vulnerables en el planeta dependen directamente de estos servicios. Y yo simplemente les voy a decir el primero, el que está aquí de alimentos y pensamos aquí. Bueno, estamos familiarizados con muchos de ustedes que trabajan en el Amazonas y en las Américas. Entonces, el mapa que aparece aquí nos muestra la captura de peces de ríos alrededor del mundo. Entonces, si quisiéramos, podríamos tener en la parte superior los niveles de pobreza o los niveles de ingreso en los que es más importante. Y lo que vemos es que algunos de los países más pobres dependen de estos. Entonces, son críticos para la seguridad alimentaria y los medios de vida. Y esto es las generalidades de por qué nos debería importar todo lo que vimos de pesquerías. Entonces, lo que James nos dijo anteriormente acerca de la biodiversidad del agua dulce y cómo colapsa. Esta es del informe del 2020 de WWF, las especies que se han monitoreado desde 1970 y vemos una disminución del 84% de esas poblaciones. Entonces, esta es una disminución tanto para, incluso mayor que para las terrestres y marinas. Entonces, ¿qué podemos hacer a este respecto? From James's presentation, según la presentación de James, él ya nos mencionó todas estas partes del plan de recuperación de emergencia. Entonces yo me voy a enfocar en uno de ellos y tal vez el que está acá, en la parte inferior, el proteger los hábitats de un
humedales críticos y también el restaurar la conectividad. Primero tenemos que comprender cuáles son los hábitats de agua dulce que se protegen alrededor del mundo. No tenemos un mapa que nos muestre toda la forma de protección de agua en este momento. Este es de un documento que publicamos hace algunos años que solamente mira la protección de ríos. Vemos las áreas designadas a nivel nacional, entonces los ríos que son como límites para estas áreas protegidas o que están a través de ellas. Entonces, este solamente nos muestra cuáles de estos ríos se intersectan con las áreas protegidas y lo que nos encontramos es una variación alrededor del mundo. Vamos a ver aquí el Amazonas como muy bien protegida por esta medida. No es una medida de efectividad, es solamente estamos midiendo esa intersección que les mencionaba. También nos damos cuenta que hay otras partes en el mundo que les sorprenden, como por ejemplo la península arábiga o la parte de Australia, porque hay muy pocos y los poquitos que están allí están protegidos. Sin embargo, nosotros sabemos que porque un río llega a través de un área protegida, no necesariamente nos da la protección. Entonces, también vimos las diferentes medidas de protección, vimos lo que se denomina la protección integrada. Y esto incluye la protección local, pero también qué tanta del agua se está protegiendo. Yo sé que es difícil verlo acá, no es importante, pero lo que yo quiero decirles es que si nosotros vemos todas estas cifras son bajas, no hasta la protección del 30% que esperamos ver en el marco de biodiversidad global, así como se esperaría los que sean tanto los locales son mayor que los niveles de protección local. También podemos desagregarlos de acuerdo al tamaño de ríos. Entonces, en la parte izquierda tenemos los tributarios más pequeños hasta los más grandes en la parte derecha. Y típicamente vemos valores menores a medida que nos vamos de la izquierda a la derecha, no siempre, pero típicamente, y esto sugiere que se necesitan, los que alcanzan, necesitan protección más dedicada. También nos podemos preguntar qué tipo de ríos son los que necesitan más protección y son diferentes planes. Entonces, esta es una gráfica de un documento del año pasado que nos muestra 3 ríos que fluyen libremente. Esto se relaciona con los que no tienen barreras que impidan el movimiento hacia arriba, hacia abajo, eh, y también tienen flujos naturales. Y lo que uno se da cuenta es que en algunas partes del mundo, como en África, como en Asia, había muchos ríos con flujo libre que todavía están disponibles para que se protejan y no están dentro de áreas protegidas. En Sudamérica nos damos cuenta que hay un buen número de estos ríos están allí por kilómetro protegidos, pero de todas maneras hay oportunidades para protegerlos. También quiero decirles que hay ríos dentro de las áreas protegidas que no fluyen libremente y esto sugiere que las áreas protegidas dentro de ellas mismas no necesariamente son adecuadas. Por último, me gustaría mostrarles o presentarles algunas de las ideas que tienen que ver con las diferencias potenciales que hay entre áreas protegidas, así como las pensamos tradicionalmente, y las áreas de protección. Este es un marco que nosotros presentamos en un documento hace algunos años y sugiere que hay diferentes tipos de protecciones que son importantes para los sistemas de agua dulce. En la parte superior izquierda nos damos cuenta de lo que denominamos las áreas focales de agua dulce. Esto significa que son áreas muy importantes en las que están más limitadas en tamaño o alcance, que requerirán mayores niveles de protección dedicada. Tal vez es un área de crecimiento de peces. En la parte superior derecha vemos estas verdes. Estas las denominamos las zonas de gestión crítica. Por ejemplo, conectan con las áreas focales del río y necesitan tal vez gestión dedicada, pero no necesariamente protección. Y luego, cuando a la parte derecha vemos la zona. Esta es toda está ensombrada. Entonces, nos damos cuenta con la gestión integrada de la cuenca y nos da los diferentes tipos en esta captación, en esta cuenca. Bueno,
Me voy a devolver un momentito y me gustaría decirles que en este documento también hablamos acerca de algunos de los ejemplos de los diferentes tipos de áreas de áreas de protección, y uno de los ejemplos que teníamos tenía que ver con las reservas. Entonces, me gustaría darles un ejemplo de uno de estos, de un colaborador, Erin Kunin, quien trabaja y ha estudiado en estas reservas en Tailandia, en esta cuenca. Este es un video cortito de esa cuenca y estamos hablando de 80 comunidades acá, y ellos establecieron las reservas de peces de 1 a 25 años, y las reservas más o menos 600 metros la reserva. Entonces nos damos cuenta la cantidad de peces en estas reservas, y se ha demostrado a través de sus estudios el valor de estas reservas. Y los voy a dejar con una pregunta aquí, porque nuevamente estos son todo lo que podemos considerar los OECMs. Estas son las otras medidas de conservación que pueda que sean la definición de la protección durable de agua dulce. Esta es una discusión que debemos tener con respecto a lo que cuenta como la protección de agua dulce. Entonces veo que se me acabó el tiempo y decirles que sigue. Yo sé que Amy va a hablar acerca del marco de biodiversidad global. Le voy a dejar esto a ella y voy a decirles que hay conversaciones activas en este momento con respecto a lo que cuenta como protección de agua dulce, cómo la medimos y cómo implementamos dichas protecciones. Gracias. Muchas gracias, Robin, por la excelente presentación y además por esta introducción a esta problemática. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Tenemos 5 minutos para la sesión de preguntas y en esto nos va a apoyar Montserrat Albán en la moderación. Entonces te doy la palabra, Monse, para iniciar con las preguntas. Muchas gracias, Silvia, y gracias, Robin, por tu presentación, como siempre muy inspiradora. Muchas gracias por sus preguntas. Tenemos algunas, una muy puntual, que es uno de los problemas más difíciles a veces de enfrentar sobre las cuencas internacionales transfronterizas, ¿no? Y hay una pregunta específica de Félix Alcócer sobre qué podemos hacer en el contexto de estas cuencas, sobre todo cuando existen procesos de contaminación serios en las mismas. Great, thank you for that question. Muchas gracias por esa pregunta. Sí, estas cuencas, más allá de las fronteras, tienen problemas específicos. Yo diría que muchas de nuestras intervenciones en términos de conservar los ríos y el agua dulce va a tener que ver con gobernanza. Yo no hablé de gobernanza, pero creo que James sí habló y nos dio la importancia de esto. E incluso dentro de un país, de todas formas va a haber temas de gobernanza con diferentes jurisdicciones. Entonces, por supuesto que se pone más complicado cuando hablamos de estas cuencas transfronterizas de 2, 3 países diferentes, pero tiene que ver con gobernanza. Entonces, hemos visto algunas áreas de éxito en términos de organizaciones transfronterizas y, por ejemplo, el Global Environment Facility, el cual es un donante para la conservación de la biodiversidad. Ellos tienen el programa de aguas internacionales en que solamente financian proyectos para aguas internacionales, solamente en esos espacios de agua dulces que comparten países. Entonces ellos reconocen que es un tema en particular. Amy pueda que tenga otras cosas que contarnos acerca, u otros pueda que tengan contribuciones allí, pero creo que necesitamos reconocer que esto tiene que ver con cómo generamos unas visiones compartidas de la cuenca, ya sea las jurisdicciones subnacionales o internacionales, y cómo es que establecemos la rendición de cuentas para poder lograr esa visión. Voy a ir a otra pregunta muy específica, sabiendo que las presentaciones se van a compartir con los participantes sobre las fuentes de los mapas que utilizas en tu presentación. Tú obviamente has puesto ahí la fuente, pero
tal vez solamente a nivel de información general, cuáles son las principales fuentes de información en esta temática. So, first, I would Primero be que todo, me gustaría compartir una lista de todas las referencias de los materiales que estaban allí en esta presentación y la puedo compartir con Silvia después. Y por supuesto que hay bastantes documentos con la literatura revisada por pares que cubre los temas que yo compartí acá. Quiero decirles, sin embargo, que tenemos abundancia de literatura en muchas formas, pero eso no se ha traducido a conservación de agua dulce efectiva. Estuve en un webinario hace algunos días y alguien que realmente ha sido un gigante en el campo de la conservación de agua dulce dijo las mismas estadísticas que yo dije del 84% de disminución del informe, y él dijo que necesitábamos hacer una contabilidad y saber en qué fue lo que hicimos mal, porque no es que nos falten los datos, no es que nos falten los mapas geográficos, y aún así no hemos movilizado a la comunidad global para que les importen los sistemas de agua dulce. Robin, efectivamente el tema de acceso a información y contar con información es uno de los temas que creo que vamos a estar conversando y discutiendo en los próximos días. Y tenemos tal vez solo tiempo para una pregunta más. Voy a, con su permiso, a mezclar unas dos preguntas de Silvia Gallegos y Jenny Cuellar, que hablan, te preguntan sobre qué tan efectiva es la declaratoria de sujeto de derecho en una cuenca o el agua como sujeto de derecho. En el Ecuador, como tú sabes, la naturaleza es sujeto de derecho, y un poquito te están preguntando sobre este tema y su aplicación práctica. Thanks. So I will Sí, muchas gracias. Yo admitiría que no es un área de experticia para mí. Yo espero que otros puedan contribuir más de lo que yo puedo, pero yo diría que en general no hemos necesariamente hecho tanto como deberíamos hacer para medir la efectividad de diferentes tipos de intervenciones de conservación o políticas. Yo les mostré un mapa que simplemente nos muestra en dónde están los ríos protegidos, pero realmente no sabemos si están con buena salud. Son protegidos, pero no sabemos su estado. Por ejemplo, las políticas, la legislación que tú mencionas de sujeto de derechos nos hace que tengamos unos mejores resultados de conservación. Yo no conozco esos estudios y no mucho menos a escala global. Entonces sí es un área grande de trabajo porque tenemos que demostrar que podemos conservar los sistemas de agua dulce de manera efectiva, y segundo, realmente ser honesto acerca de las cosas que funcionan y que no funcionan tan bien, de manera que canalicemos nuestra energía y nuestros recursos para llegar a resultados. Muchas gracias, Robin. Y por favor, a los que quieran seguir haciendo preguntas, utilicen la ventana de Q&A, de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Okay, gracias Robin, gracias Monse. Como se menciona, nosotros también vamos a hacer un seguimiento de sus preguntas. No tenemos tiempo para contestar todas, pero vamos a también tratar de contestar en donde dice preguntas y respuestas para que no queden preguntas sin contestar. Y con esto vamos a nuestra siguiente panelista. Amy, es un gusto presentar a mi colega, Amy Newsock, de Nature Conservancy, quien va a hablar de protección de agua dulce en los objetivos e implementación del Marco Mundial de Biodiversidad posterior al 2020. Amy Newsock es la asesora de protección de agua dulce para The Nature Conservancy dentro del programa global de protección de tierra, agua y océanos. Amy es coautora de la publicación de Durable River Protection Framework y colidera la coalición de Durable River Protection Coalition. Ella trabaja en desarrollo de alianzas, desarrollo de estrategias multidisciplinarias y apoya la implementación de proyectos de conservación alrededor del mundo. Amy ha trabajado en proyectos de protección de agua dulce en los Balcanes Occidentales, la República del Congo, Gabón, la Amazonía y Myanmar.
También ha liderado y contribuido en el desarrollo de más de 10 publicaciones vinculadas a la planificación de energía renovable y protección de agua dulce. Su trabajo ha contribuido a la designación de protección de agua dulce y a proyectos de energía renovable que han evitado conflictos con personas y naturaleza. Bienvenida, Amy, y muchas gracias de estar con nosotros. Thank you, Sylvia. Muchísimas gracias, Silvia. Voy a compartir mi presentación. Muy bien, bueno, buenos días para todos. Es un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Silvia, te agradezco y a los organizadores. Es realmente fantástico el poder, van a escuchar estas palabras en mi presentación, el tener una conversación explícita de agua dulce. Eso es lo que voy a hablar el día de hoy. Así como Silvia me presentó, yo soy la consejera de protección de agua dulce. Estoy en Washington, D.C., en Nature Conservancy, cerca a a nuestra oficina principal en Virginia. Entonces, estamos avanzando en la protección alrededor del mundo a través de diferentes estrategias, al influenciar las políticas a nivel local para desarrollar herramientas y recursos que hacen que el caso sea para protección, pero también apoyan su implementación local. Trabajamos en alianzas a nivel global y también apoyamos las acciones de protección. Entonces, he estado con Nature Conservancy más de 10 años. He trabajado con y para el agua en los últimos 8 años y realmente es un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Bueno, les voy a dar las generalidades acerca del trabajo que estamos haciendo para proteger los ecosistemas de agua dulce. Me voy a enfocar en las estrategias que tienen influencia en las políticas nacionales y globales a través de la Convención de el marco de biodiversidad y la convención. Estamos hablando del tema 30 por 30, cómo emerge y el momento para proteger el 30% de nuestro planeta para 2030. Por eso es 30-30. Bueno, algo clave para esta conferencia es la posibilidad de proteger nuestros sistemas de agua dulces y restaurar la biodiversidad. Si uno está trabajando en un país que aún no ha dado voz a su apoyo para la inclusión y representación de agua dulce en el marco global de biodiversidad, entonces usted puede venir y contactarme a mí, a nuestros socios, para solicitar materiales de la plataforma que explica por qué el agua dulce tiene que incluirse en estas metas. Y también, si usted trabaja en un proyecto de protección de agua, que usted dice, no, yo quiero realmente llegar a Nature Conservancy, a nosotros, la coalición que se mencionó. Voy a hablar de esta más adelante. Pueden contactarme. Entonces, quiero empezar con una historia. Y esta historia tiene un eco con lo que dijo Robin. En 1955, Nature Conservancy dijo $755 para comprar 60 acres de bosques en el estado de Nueva York, cerca del río. Fue el primer proyecto de protección de tierra y fue un triunfo. Pero mientras que esto fue seguro, su destino se determinó aguas abajo. También se estaba construyendo un dique y convirtió lo que era esta quebrada en una reserva. Esta historia prueba que el proteger alrededor de un río no es suficiente para asegurarse que haya salud en los ríos a través del tiempo. Ya han visto esta gráfica en la presentación de James y de Robin, y estamos aprendiendo esta lección que aprendimos en los 50 en Nueva York. Entonces, ellos encontraron, hemos visto una disminución del 84% comparado con los terrestres, con los marinos, pero este es el mayor
la mayor disminución. James nos habló acerca de las causas y los conductores de esa disminución. Este es el punto clave, este es el momento crítico para pasar del supuesto que la preservación de tierra va a salvaguardar los sistemas de agua fresca o agua dulce. Entonces, el doblar la curva en la pérdida de biodiversidad viendo el cambio climático requiere una atención explícita y la combinación de acciones y estrategias para los ecosistemas de agua dulce y tienen que estar bien representados en las metas globales y nacionales de manera que podamos cambiar esta trayectoria. El enfoque actual para las metas de protección global, estamos hablando de la convención y otros foros, es que la planeación de la conservación para las que se basan en áreas están sesgadas para los ecosistemas terrestres. Entonces, por lo general, excluyen acciones y beneficios que van a asegurar la biodiversidad de agua dulce y los servicios ecosistémicos que le dan a las personas. Entonces, en la presentación de Robin, en estas áreas terrestres protegidas y otras áreas de conservación con medidas de conservación, en este momento nos dan beneficios para la biodiversidad del agua dulce. Esta protección, por lo general, no incluye seguridad o durabilidad, así como como por ejemplo lo hacen con las presas o diques en áreas protegidas. Entonces, Nature Conservancy se asoció con diferentes instituciones y tiene una estrategia que se denomina As organizações está dentro do marco de proteção de água doce durável. Então, vemos que os praticantes das diferentes disciplinas ao redor do mundo vão desenvolver estratégias de proteção de água doce. A ideia é formular perguntas. At the bottom of your screen is an example of the framework in action. Values, threatened key ecological attributes, the sources of threats to those KEAs, the mechanisms that can be put in place to secure those values, and then, of course, the cyclical process of adaptively managing, monitoring, and evaluating. E o processo cíclico de monitoramento, avaliação e voltar para o início ao longo do tempo. Então, eu vou passar por essas perguntas junto com vocês e que fazem parte do marco. E assim nós perceberemos como utilizados nos exemplos aqui. A primeira parte do marco nos fala sobre os valores. Como é que esses valores são mantidos? Por exemplo, nós não podemos perguntar qual o valor que a gente deseja proteger, quais são os processos ecológicos que mantêm o conjunto dos valores e quais são as ameaças para tais processos. O segundo conjunto das perguntas está relacionado com o tipo de mecanismos e as estratégias, sejam elas legais ou não, disponíveis para abordar essas ameaças. Então, são exemplos desses mecanismos, incluem legislação nacional, ações judiciais, e que nós vemos aqui como regulações também, e gestão por parte das comunidades, e ver quais são os mecanismos que estão disponíveis para abordar aquelas ameaças. Quais são os mecanismos apropriados, levando em conta as ameaças e os contextos socioeconômicos para a proteção, e o que não seria fácil para esses mecanismos serem aplicados. E quais seriam os mecanismos de medição? Ao longo do tempo, nós sabemos que são variáveis com uma probabilidade de contar com uma proteção de ao menos 25 anos. Então, esse marco intencionalmente está desenhado para a água doce e os processos únicos, e avançando assim com os nossos parceiros em políticas nacionais e globais.
Então, o tema mais profundo é a Convenção para a Diversidade Biológica, CDB. Nós vemos que as pessoas que fazem tomadas de decisões precisam dar atenção a águas doces, como ONGs, pesquisadores da academia, e assim incluir isso dentro do marco de biodiversidade global. Precisamos que essa água doce, esses ecossistemas sejam incluídos para esses objetivos. Então, um dos objetivos foi anunciado em Genebra, na necessidade de 30 vezes 30, diz que proteger e conservar pelo menos o 30% da terra para o ano 2030, mas não fala a terra e a água. Então, não existe uma referência à água doce. E é por isso que nós estamos aprendendo muito rapidamente esses processos e vemos que existem diferentes países que falam de água doce para incluí-la especificamente naquele objetivo. Precisamos continuar e avançar com essa intenção. Precisamos também desenhar projetos levando esses processos na mente. Então, quando a gente já tenha um sucesso, herramientas y recursos que van a apoyar el diseño de el Plan de Acción de Biodiversidad Nacional. Entonces, cada uno de los Estados miembros de la CDB, para llegar a estas metas en la siguiente década y más adelante, vamos a proveer herramientas y recursos que ayudan para dicha implementación, para ayudar a la implementación y el diseño a escala nacional que luego pueda traducirse y que se asegure que el agua dulce esté protegida en campo. Entonces, para que todo esto suceda, tenemos una recolección de socios que se denomina la Coalición de la Protección de Ríos. ¿Quién? Académicos, ONGs que trabajan localmente en ríos específicos, globalmente en el contexto de lo que les acabé de hablar. Y juntos en esta coalición estamos hablando de los temas que son específicos para agua dulce y la solución que podemos diseñar juntos para asegurarnos que el agua dulce se proteja a través del tiempo. Esto incluye el poder tener plataformas de coincidencia. Entonces, estos son los materiales, plataformas que en Ginebra, estas negociaciones que tenemos para la CDB, estas hacen el caso para por qué el agua dulce tiene que incluirse en esa meta. Si uno de sus países y si ustedes están en la posición de trabajar con el gobierno en este momento, podemos suministrarles estos materiales de la plataforma que describen cómo se incluye y por qué incluir el agua dulce en dichas metas. Y si ustedes están trabajando en un proyecto específico de protección o tienes un plan, vamos a poder proveer implementación, recursos, aprendiendo cosas específicas de cómo monitorear y medir los esfuerzos y su efectividad. Este es uno de los proyectos que estamos trabajando con la coalición en la Comisión de Áreas Protegidas del WCPA. Entonces, así como Robin dice, tenemos muchos materiales de investigación. Traigan esos documentos de cómo medir y monitorear la protección de agua dulce, pero ahora tenemos que hacerlo para que se traduzca, sea consistente, se implemente en campo. Entonces, esto es lo que estamos haciendo como parte del esfuerzo de influencia para la CDB. Esta es la más importante, es su implementación. Bueno, creo que ya se termina el tiempo. Espero sus preguntas y les doy gracias por su tiempo. Por favor, contáctenme, Nature Conservancy, la coalición y los materiales que estamos preparando y que podemos compartir con ustedes para asegurar el trabajo en CDB y, por supuesto, la implementación de los proyectos en Sudamérica. Gracias. Muchas gracias.
Gracias, Amy, por la presentación y muy importante además presentar todo este contexto de la política global y cómo queremos muchas organizaciones empujar la inclusión de metas de biodiversidad de agua dulce dentro de estas convenciones globales. Con esto paso a que nos ayude con la moderación de las preguntas. Muchas gracias, Amy, por tu presentación, muy interesante. Voy a comenzar por una pregunta y una conversación realmente que ya está ocurriendo en la sección de Q&A entre Vanessa Correa y Robin. Y te hago la pregunta porque está muy vinculada a este marco, este framework, este marco de protección de agua dulce y manejo adaptativo que tú nos has presentado el día de hoy. Y la pregunta de Vanessa está un poco vinculada a, ya que existen algunas amenazas a los ecosistemas de agua dulce, cómo a través de los proyectos, de las iniciativas que se impulsan en las diferentes organizaciones, se puede medir estos objetivos, ¿no? En tanto a medidas, a indicadores, a cómo medir el impacto real de las acciones, teniendo en cuenta que también la protección de ríos y fuentes tiene un carácter multidimensional, ¿no? No solamente son un número de hectáreas, sino realmente para poder ser efectivos en esa medición hay que incorporar diversos tipos de indicadores, pero eso último es añadido. Great, thank you. Gracias. Yo le pediría a Robin que me ayude a responder esta pregunta. Robin, gracias. Sí, ¿cómo poder medir y cuáles son los tipos de indicadores que necesitamos? Pero yo empezaría diciendo, y Robin, luego te paso la palabra, es que una cosa que hemos visto que nos falta es cómo en particular para los ríos y por este movimiento longitudinal por encima, por abajo, ¿cómo medimos esto? Porque es que tenemos este enfoque lineal para medir que simplemente no tenemos, simplemente no es un marco común que se está utilizando. Aunque hay muchas metodologías que yo sé que están allí para hacer esto, hay una oportunidad para centralizar esa metodología y poder tener un enfoque común y poder medir nuestra protección de agua dulce de manera lineal. Robin, esa fue una respuesta perfecta y yo hablo de la misma complejidad en la sección de preguntas y respuestas, hectáreas y kilómetros, es más que eso. Hay un grupo, nosotros estamos pensando acerca de cómo desarrollar uno o más indicadores que pueden capturar esta pregunta tan complicada de la protección de agua dulce. Esto se ha catalizado por el marco y esperamos que sea con esta meta 30 por 30 y queremos ofrecerle a los países más indicadores que ellos puedan utilizar. Bueno, yo diría que esa conversación es muy interesante porque hay un interés fuerte dentro de la comunidad de países involucrándose en esto, en este indicador que captura todo. Y así como sugirió tu pregunta, es bien difícil hacerlo para sistemas de agua dulce. De hecho, no es el cubrimiento extensivo, sino también efectivo. Como grupo, le damos la bienvenida a insumos y lo que estamos tratando de pensar es ese indicador. ¿Cuál sería ese indicador principal? Pero también podemos tener indicadores secundarios que nos lleven a esta pregunta tan interesante y que pueda ser útil a nivel de país, como tomadores de decisiones y ministros deciden qué tienen que hacer más. Muchas gracias, Robin. Seguro vamos a seguir hablando de este tema.
Y para hacer honor al tiempo, una pregunta última de Dania Quirola sobre cómo trabaja la Coalición de Protección de Ríos con la Comisión Mundial de Represas. Sí, Amy, por favor. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, Montserrat? Sí, yo creo que puedo responder esa pregunta. Y lo que escucho es cómo nuestra coalición trabaja con los planeadores de las diferentes diques y presas. Es una pregunta clave y complicada. Entonces, nosotros sabemos que con el cambio climático necesitamos convertir y transicionar hacia las soluciones de bajo carbono. Y todos sabemos en nuestras experiencias que los gobiernos y la industria de la energética está empujando el aspecto hidroenergético como una de estas soluciones. También sabemos que estas presas o diques tienen un impacto en nuestros sistemas de agua dulce. No es solamente para los ríos, sino también los procesos que nos dan para agua y demás. Entonces, algo que hemos estado haciendo es que en el proceso inicial de planeación, cuando estamos trabajando con los gobiernos, cuando ellos establecen los objetivos económicos, medioambientales y de energía, estamos trabajando en lugares como Gabón, África Occidental. Estamos tratando de lograr e identificar dónde es que ellos tienen que proteger sus sistemas de agua dulce y evitar impactos. Y también estamos viendo dónde es que ellos pueden lograr los objetivos de energía, en dónde están las necesidades energéticas, las soluciones bajas en carbono. Por ejemplo, mirando la escala de un país como Gabón, entonces, ¿cuáles son las que son adecuadas para energía solar, energía eólica? Entonces, viéndolos en una jerarquía más allá de hidroeléctricas, es una estrategia para pensar, hay una forma en que podamos desplazar la necesidad de hidroplantas y fuentes energéticas y el poder identificar estas fuentes que tienen un menor impacto. No simplemente podemos poner uno solar o uno eólico. Hay impactos en nuestros sistemas terrestres también. Tenemos que ser muy inteligentes y utilizar la tecnología para saber dónde se ponen estos proyectos. Ahora, en lugares en los que hay la necesidad para nuevas presas o diques, entonces tenemos que saber diferentes formas utilizando tecnología especial de cómo diseñamos esa presa o ese dique de la mejor manera posible. Y esto es algo que nosotros hacemos más adelante en sistemas en los que ya existen presas. Puede haber flujos medioambientales. Podemos ver otras medidas de mitigación o medidas de compensación para proyectos en particular. Y por supuesto, más adelante, la acción para decomisionar. Esto también, por ejemplo, en Estados Unidos y Europa y en China, en los que hay estas presas que ya no tienen el propósito para las que se construyeron, porque no eran para la gestión de agua, para otras fuentes de energía, para ese tipo de energías, pero se haya dado respuesta a la pregunta. Ok, gracias. Gracias, Amy. Amy, y si puedes revisar unas preguntas que quedaron en el chat en inglés, de pronto las puedes contestar en el chat de preguntas y respuestas. Te agradecemos mucho. Vamos a pasar para nuestra siguiente presentación, y es la última presentación, pero muy importante, pues es el primer caso que vamos a presentar, el primer caso de estudio, ya digamos, de la aplicación de toda esta teoría y de estos conceptos en la vida real. Entonces es un gusto el poder presentar a Mariana Nava. Mariana viene desde WWF, México. Ella es bióloga por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en restauración ecológica por el posgrado de Ciencias Biológicas de la UNAM y doctorado en Ciencias Ambientales con enfoque en sistemas acuáticos,
por la Universidad del Estado de Nueva York y la Universidad de Syracuse, Estados Unidos. Su línea de investigación está enfocada al estudio de servicios ecosistémicos hidrológicos y caudales ecológicos que ha desarrollado de forma interdisciplinaria en proyectos nacionales e internacionales. Es profesora de asignatura de la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM y desde 2017 es oficial senior del Programa de Agua del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, y líder de la Iniciativa Regional de Reservas de Agua que WWF está impulsando en países de Latinoamérica. Bienvenida, Mariana, y muchas gracias por unirte a esta iniciativa. Muchas gracias, Silvia, por la introducción y, por supuesto, por la invitación a este panel. Voy a comenzar compartiendo mi presentación y, muy bien, ahí está. Ya pueden ver presentación, ¿cierto? Pues muchísimas gracias por la invitación a este panel. Me parece muy interesante que esté sucediendo y muy importante. La presentación que les voy a dar el día de hoy es compartirles a ustedes la experiencia. Para compartilhar com vocês a experiência do México. Experience. I'd like to encourage you and to show you how Mexico has advanced in terms of assigning water to environment and to people. There is a program in 2012 that is called Water Reserves that is still current. And I would like to provide a context as to what took us to assigning water to environment. As you know, Mexico, excuse me one second, I'm going to write a note to Mariana. So it's semi-desert. As you see here, there are different hydrological regions and they have pressure. So there are these areas, like in Mexico, where we use more water that is being renewed, or abundance of water, like southeast, with these water reserves in the country. So we see in the other slide, underground water. This is very important. This is absolutely important, but we don't see it. So we have 653 aquifers, but 105 are exploded. So this is a context that we have in Mexico that made us think about how to propose, how to understand water in the environment and how to use it in the best way possible. About overexploitation, we've talked about it in this session. This is a loss of biodiversity, how at the global level we have many extinction. In Mexico is not different. So we have the biological group with the greatest extension in Mexico. We see it here. So this is alarming, and this is the result of bad practices for water management and how these bad practices impact our biodiversity. This made us question how we relate with water, particularly how we manage our water resources. So this is how we decided that we needed to change the way of understanding water management, changing this paradigm, how we do water management in Mexico. So you see this pie chart on the left, we have all water available, the whole pie, and this is divided in different uses: agriculture, industrial, public, urban use. So if we look at the bottom chart, at the left bottom, in orange, all of that is available is divided. Here's all that. So how do we do this? So we have volume and time. So here is the change so that we have
water management right in the middle. So this is to support integrity and functionality of ecosystems. And thanks to this, we have all this array of ecosystem services. So we need to see, to have the natural cycle, and then the rest, we see it in different uses. And this motivates us to have efficient uses of water in different sectors. So this was how we decided to start changing the way we understand water. Traditional management to resilient and sustainable management. So this is within the national context. We had them with two institutions, with the federal government, the first one with the commission, CONAGUA, and the second one with the protected areas. They both belong to the Secretariat of Natural Resources. Under the water program, this is financed by this foundation. So these discussions started to see the progress about the management we've had and how to change, how to achieve this change of model. In 2012, we started the Water Reserve National Program, and we have it in 3 documents. The first one is the Water National Plan. This is linked to the National Development Plan and the Climate Change National Plan. Under these 3 public policy, we have this water reserve program, and the intention to keep water in an environment that is beneficial for all. What was the objective? The objective was to establish a national system, an integrated one that provides this perspective at the clear level with their context for each one of the basins. And finally, just to remind everyone that water reserve is yearly volume that is protected. This has an ecological and hydrological meaning, and the meaning of giving water to the environment is based on this concept. This is the one that to have ecological flow, how much water is needed from the environment, and the water reserved with this is a policy and management instrument. So ecologic flow is the concept, the method. We have scientific part, policy, we have the first line as to how make this change of paradigm operational. I believe it is important to tell you about the framework, legal framework. Going to the Constitution, Article 27 says that water is a public good. This is a national good. Reforming the Constitution in 2004 incorporates access to water as a human right, and this gives a very important orientation to Mexican policy. So we base our work on water reserves. This is our juridical framework for water management in Articles 41 and 86 bis 1, and they define water reserves as an ecology conservation instrument. This is a timeline. We have milestones when we build this program. As you can see, sometimes paths are not so straight. Sometimes we go towards the right, towards the left. So I just want to tell you that this effort did not start yesterday. It started back in 2004, and this was the starting point in 1992, National Water Law. The Water Technology Mexican Institute was the technical division, and then we have water, ecological flows. But then 2004, WWF starts the efforts to have ecological flows in the Mexican context. So we have several milestones up until today.
We continue with this program. We continue with preserving water from the environment. And I'm not going to talk about all of these milestones. I'm just going to highlight the 3 most important ones I believe key so that this program can move forward. The first one is that when we started about these ecological flows, we needed to generate information. We started studying in these 3 model basins. Since 2005, we've studied these WWF that represented different conditions in Mexico. In the north, with scarcity of water, one in the middle with a lot of water and this pristine hydrological regime, then in Oaxaca with indigenous communities with ecological importance and little information. So that was the context, and we added 6 more basins with which we were able to move these ecological flow studies. So we got to the ecological flow Mexican standard. This was a discussion that we had between 2007 and 2012. So it was thanks to having those pilot studies and model basins. So we were able to systematize all this information with multidisciplinary participation, experts, different organizations to establish scientific principles that should regulate information here in Mexico. Once we had it, the third point was, okay, where to apply it? So we decided to scale it up at the national level to identify where these potential reserves were in Mexico, where the water was, that one that we could conserve. So that's how in 2018, we were able to establish 295 basins out of the 757 basins in Mexico. And now these 295 have water reserve. What does that mean? That there is an annual volume that is moved away from concessions. This volume is respected and is not for anything else except for ecologic flow. This is a decree that is effective for 50 years, and in this same decree is not... También se reserva un volumen de agua para la gente y para el consumo humano. Entonces se reservan esos dos y deja ciertos volúmenes en caso de que los haya disponibles para ciertos usos. Este gran resultado que logramos en 2018 pues asegura la conectividad, la adaptabilidad y las necesidades hídricas de 60 áreas naturales protegidas y 41 sitios Ramsar, y representa la conservación del 55% del agua superficial del país. ¿Qué hemos hecho después de esto? Porque la historia, esto fue en 2018, quedó la política implementada, pero ¿qué ha pasado después de esto? Bueno, pues a iniciativa de la sociedad civil se crea una red de monitoreo de reservas de agua. Esto, por supuesto, actualmente ya tenemos 26 instituciones, ONGs, en este esfuerzo para diseñar y operar un sistema integral que nos permitiera monitorear el desempeño de estas reservas de agua ya a nivel de terreno, a nivel local. Obviamente con la participación de la CONAGUA, de la FONAM y de la ANUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades y Estudios Superiores. Entonces, se crea la Red Mora con un propósito de dar un buen manejo y uso del agua y sus cuencas, con estos 6 grandes propósitos que tiene tener una visión de cuencas para la agua y la gente, poder dar soporte técnico para las decisiones, trabajar en una red de redes, ¿no?, que nos permitiera generar este sistema de monitoreo ecosistémico y, por supuesto, integrar y difundir el conocimiento sociohidrológico y promover la participación informada. Esto es el propósito de la Red Mora en la que actualmente están participando 26 universidades, 6 institutos de investigación, ONGs, y obviamente estamos organizados para su funcionamiento en 5 grandes nodos, que son estos nodos, estas grandes cuencas, en donde
hicimos en su momento los estudios de caudal ecológico a nivel holístico para poder establecer las reservas de agua que tenemos actualmente. La idea de la Red Mora es tener una investigación transdisciplinaria que nos permita generar ciencia, pero a su vez generar un impacto en la gestión del agua. Y ya para ir más o menos cerrando, que empiezo a tener el tiempo encima, es comentarles que esta iniciativa de reservas de agua pues, está escalando en Latinoamérica, ¿no? Al interior de WWF tenemos estas grandes iniciativas regionales. Dentro de la práctica de agua tenemos 9 iniciativas regionales. Reservas de agua es una de ellas. Y hemos empezado a escalar esta iniciativa desde 2016-2017 a nivel de Latinoamérica. Esta es una iniciativa liderada desde WWF México, en donde tenemos países participantes. Cuando digo en proceso de réplica, es que ya se inició un proceso con las autoridades del gobierno para poder echar a andar un proceso similar al de México. Y digo similar porque las condiciones son contextos diferentes. Entonces, el caminito que hizo México se tiene que adecuar a cada país. Tenemos un proceso de réplica ya en Bolivia, en Guatemala, en Honduras y en Perú. Esto con procesos que ya se echaron a andar de sensibilización, de capacitación en caudales ecológicos. Tenemos países con interés de réplica desde WWF, que son Ecuador y Colombia, pero que todavía no empezamos con la relación directamente ya con el gobierno. Los esfuerzos que hemos realizado del año pasado, por ejemplo, han sido integrados ya en la Estrategia Regional Marco 2021-2025 de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. Se integró la importancia de estas reservas de agua para la región de Mesoamérica. Y ya para finalizar esta breve historia del programa de reservas de agua de México y que ahora estamos trasladando, replicando en América, es nuevamente invitarlos. Ya hemos visto esta imagen, este plan de emergencia para la recuperación de ecosistemas oceacuícolas. Es un plan basado en estos 6 pilares, ¿no? Y justamente el primer pilar es el dejar que los ríos fluyan naturalmente y a través de la aceleración de estos caudales ecológicos. Entonces los invito a que vayamos hacia un camino similar para poder recuperar nuestros ecosistemas dulceacuícolas. Y creo que esta es la última diapositiva y con esto termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariana, por la excelente presentación y por, digamos, iniciar esta discusión de cómo aplicamos todo este trabajo y esta propuesta de protección de ríos en casos reales. Con esto paso a Monse para iniciar la sección de preguntas con Mariana. Muchas gracias, Mariana. Gracias por tu presentación. Tenemos una pregunta de Jessica Velázquez sobre la diferencia entre caudal ecológico y caudal ambiental. Y pregunta por qué eligieron utilizar el caudal ecológico para desarrollar el programa que nos acabas de presentar. Claro. En el caso de México, el caudal ecológico, o sea, se refiere a la parte ecológica, pero también a la parte social. Por ejemplo, en el caso de Colombia, por ejemplo, se tiene muy definido que el caudal ecológico es toda la parte de procesos ecosistémicos, mientras que el caudal ambiental se refiere más a la parte social, ¿no? La importancia del caudal para las actividades sociales, humanas, ¿no? En el caso de México estas dos es tiene el mismo significado, ¿no? O sea, no hay realmente una diferencia como tal. Gracias, Mariana. Tenemos una pregunta de Berta García sobre el año en el que se estableció el concepto de caudal ecológico. Me parece que nos comentaste que fue 2018, pero solo para añadir esa pregunta, si es que es un concepto que se ha estado usando otras veces, si conocen ustedes de experiencias adicionales a las que nos presentaste en México. Si nos puedes contar cuán amplio está el uso de ese concepto en otras iniciativas. Claro. Bueno, mira, el caudal ecológico no es el concepto como tal no es un concepto nuevo, o sea, es un concepto que se usa pues, desde los años 60. La diferencia, como lo vio México aquí, es que el caudal ecológico tradicionalmente se ha utilizado como para el manejo de presas, ¿no? O sea, se utilizó mucho para el manejo de presas, para una forma
correctiva, ¿no? Para emular el régimen de acuerdo a, por el uso de las presas que se estaban generando en los ríos, ¿no? En el caso de México no tiene ese contexto, empezando por ahí. El contexto del caudal ecológico en México es un uso más de prevención, de conservación. Por supuesto que en cuencas en donde hubiese muchas presas y donde hubiese mucho uso del agua, pues obviamente el concepto se tendría que, o sea, el caudal ecológico se tendría que utilizar más como para la corrección y para poder emular el régimen hidrológico, ¿no? Esto, pues, esta es la historia de cómo ha sido más o menos a grandes rasgos el uso de caudales ecológicos. En otros lados del mundo no estoy 100% segura si se ha utilizado desde la perspectiva como lo ha utilizado México en términos de conservación, ¿no? Prevención. Pero sí hay algunos casos, bueno, de cómo se ha utilizado a pequeña escala el caudal ecológico justo para la regulación de estas presas. Gracias, Mariana. Y voy a hacerte la última pregunta, sabiendo que estamos sobre el tiempo y pidiendo disculpas a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Y Daniela Cueva nos pregunta cómo fue el proceso para lograr la voluntad política necesaria que abrió el paso a la implementación de la iniciativa. Si nos puedes contar eso, que suele ser tan interesante. Sí, bueno, el proceso es largo, ¿no? Lo pudieron ver en la línea de tiempo. No fue un proceso corto, tomó mucho tiempo, mucha perseverancia de quienes estaban en ese momento en BBF, pero fue ir ganando poco a poco la confianza de las autoridades, ¿no? Ir mostrándoles que a lo mejor que había paradigmas erróneos, ¿no? O sea, que había mucho la idea de que no había agua en México, ¿no? Que toda el agua estaba disponible. Y no, la tarea fue mostrarles que no, sí había cuencas con disponibilidad de agua y que esas eran las oportunidades para poder conservar, ¿no? Para poder conservar la cuenca, para poder conservar este volumen de agua. Entonces, fue un trabajo que pues duró 10 años de tratar de convencer a las autoridades, especialmente las autoridades del agua, ¿no? Creo que son las más difíciles de poder hacerles entender que la importancia del agua no solo es para el consumo humano, que lo es, pero también es para los ecosistemas. De otra manera, entonces, estamos perdiendo muchos servicios ecosistémicos, ¿no? Pues a grandes rasgos es eso, o sea, fue convencer y conciliar, ¿no? Si ellos necesitaban tener una norma, trabajemos en la norma para tener el caudal ecológico, los métodos en el contexto mexicano, ¿no? Hagamos eso. ¿Para qué necesitamos? Bueno, necesitamos generar capacidades en casa. Necesitamos trabajar rumbo a tener estas capacidades que nos permitan en el país poder determinar este caudal ecológico. Y así fue más o menos la historia contada en 2 segundos. Gracias, Mariana. Convencer y conciliar, entonces me quedo con esas palabras. Tal vez tenemos un par de preguntas más para hacer, ya que estamos con un poquito de tiempo. Tenemos una presentación de Alberto, una pregunta de Alberto Limo, que te agradecen por tu presentación, Alberto. ¿Cómo ha sido el trabajo con el sector productivo, como minería, por ejemplo, sobre el impacto que puede generar la aplicación del concepto de caudal ecológico? Básicamente la preocupación en dicho sector sobre sus derechos adquiridos previamente. No sé si se han topado con el problema del sector minero durante la aplicación de esta iniciativa. No, bueno, realmente no nos hemos topado con este sector minero, y algo que yo creo que es importante mencionar para claridad es que cuando nosotros establecimos las reservas de agua en México, no se le quitó agua a nadie. O sea, eso fue también un tema que la autoridad nos pidió que respetáramos, ¿no? En ese momento. Estábamos hablando de cuencas, o las cuencas que se seleccionaron son cuencas con agua, o sea, son cuencas en donde sí hay usos, pero no son muchos. Entonces, era la oportunidad para entonces hacer los estudios y reservar esa agua para el medio ambiente, reservar esos caudales. A nadie le iba a afectar
que se le quitara el agua. Entonces a nadie se le quitó el agua, por lo menos en eso. Por supuesto tenemos cuencas, que esa es nuestra siguiente fase también, pero tenemos cuencas con un gran déficit, ¿no? Ya les ponía yo el mapa, la cuenca de Río Conchos, por ejemplo, que es una de nuestras cuencas piloto, uno de nuestros estudios de caudal ecológico más, de los primeros que tenemos. Esa es una cuenca que todavía no tiene una reserva de agua. ¿Y por qué? Porque obviamente hay muchísimos intereses alrededor. Ahí hay agua de papel, es decir, hay concesiones al 150%, digamos. Entonces, es muy difícil, y si nosotros comenzábamos con ese tipo de cuencas, íbamos a parar el programa. Entonces, la idea era no parar el programa, irnos por donde estaban las oportunidades, ¿no? Conchos, lamentablemente, no era la oportunidad por todos los intereses agrícolas que hay en esa zona, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo y espero haber contestado la pregunta. Muchísimas gracias, Mariana, por tus respuestas. Si puedes revisar un poquito la sección de Claro que sí. para ver si hay algo adicional que puedas mencionar. Muchas gracias, Silvia. Vamos contigo. Sí. Bueno, les agradecemos, digamos, a todos por las presentaciones. Les pido a los panelistas si pueden revisar un poco las preguntas que tenemos en el chat y si nos pueden ayudar a contestar. Y ahora vamos a pasar a un momento cierre, pero de discusión. Les queremos comentar algunas ideas que tenemos con este espacio de intercambio. Déjenme compartir la pantalla. ¿Sí están viendo mi pantalla? Un segundo. Bueno, digamos, las organizaciones que hemos estado pensando en organizar esta serie de webinars, hoy día es el primero, hemos pensado que hay como algunas preguntas claves que también queremos presentar a todos los participantes del día de hoy y a lo largo de este webinar, sobre cuáles son esas oportunidades, barreras y retos para la protección de ríos en la región. Y lo que buscamos a través de este espacio de webinar es empezar a construir conexiones entre varias personas, entre varias organizaciones, que nos permita construir algún tipo de comunidad de práctica, que nos permita compartir lecciones aprendidas, que nos permita compartir retos, preocupaciones que tenemos sobre la situación de nuestros ecosistemas de agua dulce en nuestra región y que busquemos juntos soluciones, ¿no? Eso es lo que estamos buscando a través de este webinar y de este esfuerzo en donde queremos unir, digamos, a toda esta comunidad preocupada en el tema del agua. Es así que quiero compartir con ustedes que hemos creado, les voy a compartir un espacio en la página web, que he compartido este espacio en el chat. Y además les informo que las presentaciones solo las vamos a colgar a través de esta página web. No las vamos a enviar por email, son muy pesadas y no tenemos la capacidad para enviar a todos por email, pero sí las vamos a poner en esta página web que todos tienen acceso ya. He compartido el link en el chat y estaremos subiendo todas las presentaciones en este sitio. Adicionalmente, en este sitio voy a mostrarles rápidamente qué es lo que tenemos. Tenemos un poco una introducción. Aquí tenemos los eventos, que es el evento en donde pueden ver hoy, ¿no? En donde tenemos la descripción de las personas que presentaron. Y asimismo, les vamos a comentar, como ustedes saben, tenemos también ya incluidas las personas que estarán presentando en el siguiente webinar. El siguiente webinar va a estar muy enfocado en casos reales y de hecho vamos a tener un caso muy interesante y que ya fue mencionado el día de hoy sobre lecciones aprendidas de una red exitosa de reservas comunitarias en el norte de Tailandia. Vamos a tener un caso en España, que lo va a presentar Miguel, quien además ha estado de participante el día de hoy, y también vamos a compartir un caso en Argentina con el río San Francisco. Y después tendremos un panel de un grupo de académicas trabajando en el tema de la conservación y protección de ríos
conversando sobre cómo podemos pasar de la teoría a la práctica. Entonces, les quiero invitar además que no olviden de unirse en el siguiente webinar. Pero además, también en este espacio nos gustaría, digamos, construir un lugar donde hay información y donde podemos incluir información para todos, ¿no? Entonces estamos creando como un repositorio muy sencillo de información, de referencias, en donde ya pueden encontrar alguna información. Por ejemplo, información sobre lo que conversó Amy, ¿no? De esta necesidad de incluir al tema de agua dulce como parte de las metas de conservación en el Congreso, digamos, que fue hablado además en el Congreso Mundial de la Naturaleza y que se propone ahora para la Convención de Diversidad Biológica, ¿no? Información sobre la crisis de los peces del agua, ejemplos, protocolos, digamos, y esto nos gustaría, digamos, aumentar, ¿no? Tenemos aquí algunos ejemplos de estas ideas, de casos reales en donde se está dando para que ustedes lo puedan empezar a revisar, pero también estamos buscando que este sea un espacio de compartir otras experiencias. Entonces, otra cosa que les queremos pedir es que nos envíen sus contactos, que se contacten, que empecemos a armar esta comunidad de práctica. Entonces, en esta página web también pueden llenar su información, nos ponen su email e incluyen, digamos, lo que les gustaría, que puede ser preguntas, que puede ser documentos que quisieran compartir con este grupo. Pero también les pedimos ideas, sugerencias sobre cómo podemos crear esta comunidad de práctica. Ha sido muy satisfactorio ver que hoy día hemos contado con más de 170 personas, incluso llegamos en ciertos momentos a 200, lo que nos indica que hay mucho interés en el tema. Y estamos seguros que hay mucho conocimiento y experiencias y recomendaciones que muchas organizaciones trabajando en esto, que muchos individuos lo pueden hacer. Entonces, digamos, queríamos también compartir esto con ustedes. Tal vez podemos dejar un espacio si alguien tiene algún comentario, los podemos leer, revisar sobre alguna idea que tengan para poder continuar con este tema. Nos quedan unos 2-3 minutos, después vamos a cerrar, pero sí quisiera dejar un espacio de si hay alguna sugerencia sobre este espacio de intercambio, que por favor nos pongan ideas en el chat, las vamos a leer en este momento. Y muy importante, voy a volver a poner el link en la página web, en el chat. Pero queremos que esto sea algo interactivo. No es fácil tampoco. También estamos pensando cómo hacemos una red interactiva sin que se vuelva difícil de manejar, pero que también sea un espacio para que la gente pueda compartir y opinar, ¿no? No sé si alguien quiere compartir. Monse, ahí te pido no sé si tenemos ahí algún comentario, alguna idea sobre este espacio de intercambio que nos gustaría empezar a promover entre estas varias organizaciones. Somos varias organizaciones, pero queremos tener más organizaciones. O sea, nosotros vemos que el tema del agua en particular es un tema que conecta, es un tema que no podemos trabajarlo solos y que realmente queremos a muchas organizaciones de individuos trabajando juntas por este tema. Sí, Silvia, un poquito relacionado a la pregunta que nos presentabas y que nos retabas a todos a contestar. Había algunas preguntas hechas previamente por Luis Zúñiga, por Laura Betancourt, que incluyen el tema de la diversidad cultural y la cosmovisión de los pueblos indígenas y realmente haciendo, digamos, un esfuerzo de cómo podemos construir la política pública hídrica considerando la diversidad cultural que tenemos en todos nuestros países. Y sobre todo también desde los pueblos rurales urbanos, también creo que hay esta necesidad de abordar estas discusiones y tal vez hay una necesidad de tener respuestas y tener prácticas y buenas prácticas que podamos compartir entre todos los de este espacio. Muy bien, sí, excelente. Hemos escuchado, digamos, como menciona Monse, varios temas.
Algunos de estos temas los vamos a tocar en algunas de las presentaciones, pero también les invito a que nos den sus ideas y compartir experiencias o recomendaciones sobre este tema. Veo también, quisiera destacar algunos temas que parece son preocupación de todos, temas como contaminación, el tema de minería, el tema hidroeléctrico y cómo podemos hablar de una transición, digamos, energética que no sea, que no genere impacto, ¿no? Cómo podemos hablar de otro tipo de energías. Esos temas los estamos escuchando. Y vamos a buscar también, hay algunas publicaciones que también les vamos a compartir sobre ese tema. De hecho, WWF y también TNC y otras organizaciones han trabajado bastantes y hay propuestas también en este sentido, ¿no? De cómo movernos hacia energías renovables que no tengan impacto en la biodiversidad. Solo añado un tema que creo que fue puesto en la mesa por James Dalton, que es la necesidad de establecer estrategias de restauración de ríos. Y hay unos comentarios que resaltan la necesidad de trabajar en este tema en restauración. Excelente, sí, y esperamos que algunas de las propuestas de la próxima semana, incluido el caso de España, nos hable un poquito de alguna de esas ideas de la importancia de la recuperación de los ríos, ¿no? Que no todos los ríos están en buena situación y cómo podemos trabajar para recuperarlos. Bueno, digamos, con esto me gustaría ya cerrar este primer webinar. Agradecer por la gran participación. Estamos muy contentas, todas las organizaciones que hemos estado en esto, en haber visto la gran acogida para este webinar. Un particular agradecimiento a nuestros panelistas, a Mariana, a Amy, a Robin, a James. Y a James. Como se mencionó, estaremos subiendo estas presentaciones. These presentations, we're going to be... Así que por favor visiten esa página y envíennos comentarios y nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias a todos.